El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la nueva temporada de Rigor Mortis. Espero que estén ansiosos por conocer más casos, o si ya los conocían, por escucharlos, al estilo de Rigor Mortis. Si tú eres nuevo por acá y apenas vas escuchando el programa, te recomiendo seguirlo escuchando y escuchar los episodios antiguos ahí mismo. Y no es porque el programa sea mío, pero hay verdaderas joyitas. De seguro más de algún capítulo te va a gustar. Si ya tienes mucho tiempo aquí y estabas esperando con ansias esta temporada, pues bienvenido también. No me voy a enrollar más, vamos directo al tema. Es un tema que yo sé que ya muchos conocen, es un tema que se hizo famoso hace algunos meses con la salida de una polémica serie en una plataforma de streaming, pero aún así decidí contarla. Así que no nos enrollemos más. Sin más anuncios por el momento, vamos directo al episodio. Este es el primer episodio de la 4ª temporada, aquí, en Rigor Mortis. Entre los crímenes y asesinos famosos, existen algunos más famosos que otros. Ya fuera por la naturaleza horrible de sus crímenes o por el circo mediático que se construyó alrededor de todo su caso, generando reacciones diversas en la gente, desde escándalo, pasando por la compasión y hasta admiración. Sea cual sea la reacción, depende mucho el cómo se cuente su historia. Este asesino en particular ha reunido mucha fama desde que la serie en Netflix se lanzó, y lejos de justificarlo como una víctima incomprendida de las circunstancias que vivió, este episodio, como todos los demás en este programa, son para ver el caso desde el mayor número de perspectivas posibles. Al principio estuve pensativo entre sacar el episodio o no, debido al documental, pero al final decidí traerlo para ustedes, al más puro estilo de Rigor Mortis. Para este martes de rigor, les traigo al caníbal de Milwaukee. Antes de iniciar, si ya viste el documental, te pido por favor que quites de tu mente la imagen de Evan Peters, ya que es un excelente actor y el tener un rostro familiar en lugar del asesino fomenta el adorarlo de alguna manera un tanto enferma. Era el 21 de mayo de 1960. Eran las 4:30 am. En West Allis, Milwaukee, Wisconsin. Joyce Annette Dahmer daba a luz a su primer hijo, a quien decidieron llamar Jeffrey Lionel Dahmer. Joyce era hija de inmigrantes de ascendencia noruega e irlandesa. Trabajaba como operadora de telégrafos. Su esposo Lionel Herbert Dahmer era de ascendencia alemana galesa. Era un graduado de química. Estudió en la Universidad de Marquette University, un centro de estudios jesuita en Milwaukee. La vida del matrimonio estaba llena de mudanzas. Iban de un lugar a otro, y para 1962 se tuvieron que mudar a Iowa, pues los estudios de Lionel exigían que trabajara en la escuela local para poder obtener su doctorado. Jeffrey era el primer hijo y gozó de varios años siendo el centro de atención de la familia. Estaba acostumbrado a recibir regalos y a que todos le prestaran atención. A su corta edad, tenía un perro llamado Frisky, con el que jugaba todos los días, pero no todo eran cosas buenas. Tampoco es que le pasaran tragedias, pero siendo un niño, se enfermaba de infecciones en los oídos y en la garganta. Pese a eso, su conducta no tenía ninguna alteración importante. Demostraba abiertamente sus sentimientos con toda la familia y sus padres eran muy atentos y amorosos con él.
Lionel, sobre todo, quien era un químico que estaba dedicado a la investigación académica, se encargó de construir los pequeños cimientos para su hijo, estimulando su curiosidad por la naturaleza. En una ocasión, la familia se encontró con un pájaro que había caído de su nido. Lionel y Jeffrey se encargaron de cuidarlo, lo mantuvieron caliente y le dieron de comer insectos. Al cabo de unos días, el pájaro voló de la casa. Este acontecimiento se quedaría grabado muy profundo en la mente de Jeffrey, y en futuras entrevistas lo contaría con nostalgia. En esta casa en Iowa, la familia tuvo inquilinos bajo la casa. Una familia de zarigüeyas y regularmente debían limpiar, ya que su madriguera estaba bajo su casa y dejaban huesos de los animales que cazaban. Contando con apenas 4 años, Jeffrey estaba fascinado al jugar con los pequeños huesos de los animales, aprendiendo con esto la regla fundamental de la naturaleza, donde el más fuerte sobrevive. Pocos meses después de esos acontecimientos, a Jeffrey le detectaron una hernia doble en su escroto, teniendo que someterlo a una cirugía, misma que no era de alto riesgo y que salió bien librado de ella. Pero algo cambió en él después de la cirugía. Su pasión por la vida dejó de ser la misma. Se convirtió en un niño retraído y con mucho miedo, haciendo que perdiera la confianza en sí mismo. En 1966, Lionel Dahmer consiguió empleo como investigador para la empresa Akron en el condado de Summit, Ohio. Por este motivo, la familia se tuvo que mudar primero a Doylestown y después a Bath, donde permanecieron por bastante tiempo. Por ese mismo año, Joyce estaba embarazada de su segundo hijo y dio a luz el 18 de diciembre de 1966. La mujer permitió que Jeffrey le pusiera el nombre que él quisiera. El niño terminó llamando David a su hermano. Jeffrey ya había comenzado la escuela primaria, pero ir a clases le aterraba. La conducta del niño comenzó a cambiar y a preocupar a sus padres. La mudanza de Iowa a Ohio había causado que Jeffrey no sintiera que pertenecía a algún lugar. Lejos de mejorar, la conducta de Jeffrey se inclinó hacia el lado donde no debería haberlo hecho. Jeffrey asistía a la escuela Hazel Harvey en Barberton. En su boleta de calificaciones de primer año, sus maestros lo describieron como un niño demasiado reservado. Los profesores pensaban que su actitud se debía a que había nacido ya su hermano menor, pero no. La realidad era que sus padres estaban comenzando a tener problemas y ya dormían en habitaciones separadas. La atmósfera en la casa era hostil, pues además de eso, su madre había recaído en su adicción a las pastillas, lo que alteraba mucho su carácter. Ese era un vicio que tenía antes de embarazarse y que dejó cuando estaba esperando a Jeffrey, pero que retomó a raíz de los problemas en su matrimonio. Esa casa en Bath fue la que propició a que Dahmer comenzara a ser un individuo sin apegos. Cuando la adolescencia estaba cercana, él comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, pues por donde vivían abundaban los animales silvestres como aves, mapaches, zarigüeyas, zorros, etc., lo cual lo invitaba a explorar los bosques cercanos a su casa. Eran lugares donde se sentía libre y nadie lo podía molestar. A medida de que crecía, Jeffrey recorría cada vez más y por más tiempo su vecindario en bicicleta, poniendo especial atención en los animales que se encontraban muertos en los bosques o atropellados en las carreteras. Le intrigaba saber cómo eran los animales por dentro, pero eso no era lo único que le llamaba la atención. A diario, y más o menos a la misma hora, un hombre pasaba por su casa corriendo. Cuando coincidían, Jeffrey no podía dejar de verlo correr y trataba de oler la estela que el hombre dejaba a su paso. Era casi como si estuviera enamorado de aquel hombre. Cuando cumplió los 14, su curiosidad por los órganos internos de los animales creció. Ya no era solo saber cómo eran por dentro, ahora quería desmembrarlos. Había algo ahí que le provocaba mucha curiosidad.
por lo que consultó con su padre si había algún compuesto químico que le pudiera servir para diluir la carne de los huesos para limpiarlos. Lionel, eufórico por el interés de su hijo por la química, construyó un laboratorio en el sótano de la casa, encantado por el interés de Jeffrey por la anatomía. Gracias al juego de química que su padre le dio, Jeffrey comenzó a experimentar con formaldehído. Además de eso, aprendió a unir por completo el esqueleto de pájaros y pudo diseccionar a ratas y ratones siguiendo las instrucciones de sus clases de ciencias en la escuela. Cuando subía del sótano para mostrar sus avances a sus padres, se encontraba con una casa que se convertía en un campo de batalla. Habían reproches, reclamos, peleas y gritos. Cuando sus padres peleaban, se olvidaban completamente de que tenían 2 hijos. Simplemente dejaban de existir mientras discutían. La casa rara vez se encontraba en paz. Por esos problemas en casa, Jeffrey prefería jugar solo o incluso crear amigos imaginarios. Las horas que no estaba en la escuela se la pasaba en el sótano, donde seguía diseccionando cadáveres de animales y experimentando con diversos compuestos químicos. Lionel, al ver que su hijo estaba obsesionado con los cadáveres de los animales, fue distanciándose cada vez más de él, pues pensaba que esa práctica en su hijo no lo conduciría a ninguna práctica académica. Lo veía como algo macabro. El ver el laboratorio lleno de frascos de órganos y cadáveres de animales le comenzó a cansar, por lo que en una ocasión entró ahí y le exigió a su hijo que se deshiciera de todo. Sin poder poner un pero, Jeffrey se tuvo que deshacer de todos los frascos donde guardaba sus animales diseccionados y los órganos que tenía en conservas. Jeffrey tenía la curiosidad de un científico siniestro, pues también carecía de toda la empatía y no conocía las normas sociales o morales. Cuando más salía a relucir su rareza era cuando salía con sus amigos, pues en una ocasión que fue de pesca con ellos, le dio curiosidad saber cómo eran los peces por dentro, por lo que al pescar uno, lo abrió con una navaja cuando el pez aún daba de coletazos, sin importarle que estuviera vivo. Lo abrió de tal forma que se podían ver los órganos e incluso los pudo nombrar. Esa conducta provocó un fuerte rechazo hacia él, alejando a toda persona que pudiera tener ganas de conocer al misterioso Dahmer. Otra de sus conductas macabras fue decapitar el cadáver de un perro y poner la cabeza en una estaca en el bosque, solamente para asustar a cuanta persona pasara por ahí. A su vez, Lionel comenzó a percatarse de cambios, pero ya no solo de conducta, sino en el físico de su hijo. Su postura era en extremo rígida, caminaba de forma extraña y cuando alguien se le acercaba para saludarlo o platicar con él, este se quedaba callado y extremadamente serio. Podía ver a su hijo en la sala de estar viendo la televisión, pero sin poner atención en el monitor. Solo veía a un punto fijo y casi no parpadeaba, además de que se encerraba en su habitación por largo tiempo. Toda esa extrañeza no podemos atribuirla a la nada, pues las constantes discusiones de sus padres que no cesaban ningún día, la falta de afecto y de apego que tenían para con él y su hermano, el desconocer cómo relacionarse con los demás y siempre estar solo, todo eso había modificado a Jeffrey, pasando de ser un adolescente funcional a ser uno que parecía que pronto cometería algo horrible. Pero a pesar del fatídico panorama, algo cambió. La escuela secundaria fue revitalizante para Jeffrey. Su aislamiento cedió y comenzó a abrirse a hablar con más gente y a portarse de una forma no tan extraña. Ante el avance que su hijo estaba teniendo, Lionel lo incentivó para que participara en actividades extraescolares, con el fin de que su círculo de amistades se ampliara. Jeffrey llegó a participar en la banda de música escolar tocando el clarinete. Incluso después se unió al equipo de tenis,
haciendo también deporte. En la escuela intentaba hacer amigos. No era algo fácil, pues su manera de relacionarse era la de una persona torpe, mezclada con una que no conoce los códigos de comportamiento. Su forma de actuar era la de alguien excéntrico. Para poder integrarse al salón de clase, imitaba el sonido de una cabra para llamar la atención, y esto, en lugar de alejar a todos, le funcionó, pues todos reían de sus estupideces y festejaban sus ocurrencias. Poco a poco sus compañeros acudían a él para poder divertirse de sus ocurrencias, llegando incluso a retarlo a hacer bromas pesadas o a actuar como un deficiente mental. Ante tales retos, Jeffrey no sentía la más mínima vergüenza. Al contrario, aceptaba el reto y lo realizaba con esmero. Jeffrey era ya el bufón del salón y mantenía ese papel con tal de seguir siendo popular entre sus compañeros. A partir del segundo año de la escuela secundaria, Jeffrey cayó en los excesos. Conoció el alcohol y eso fue algo que ya nunca soltó. Si bien llegó a participar incluso en el periódico escolar, sus compañeros lo consideraban un alcohólico extraño. Solo lo conocían y se juntaban con él para reírse de sus actuaciones extravagantes y escandalosas. Pasó de ser un alumno ejemplar de primer año a ser un joven alcohólico que no respetaba a nadie. El abuso del alcohol era tanto que guardaba el alcohol dentro del forro de su chaqueta y luego escondía la botella dentro de su casillero en la escuela. Tenía casi 15 años cuando comenzó con estas prácticas. En algunas ocasiones llenaba de ginebra una botella de agua y fingía que bebía agua. Cuando algún alumno o profesor lo encaraba por beber en clases, él decía que era su medicina y que debía tomarla. Era algo parecido a esto, pues la realidad es que todo lo que hacía para ganarse la simpatía de todos era solo una máscara para poder encajar de alguna manera. El alcohol era una válvula de escape para no contar los secretos que tenía dentro. La entrada del alcoholismo en su vida se vio seguida por la del inicio de su sexualidad. Jeffrey tenía un gusto peculiar para esos años, uno que sabía que no debía contarle a nadie. Fantaseaba con hombres, específicamente con dominarlos, y a la vez de que descubrió su gusto por los hombres, se masturbaba no solo pensando en ellos o viendo nombres en revistas. Lo hacía mientras se encontraba despedazando animales, viendo sus entrañas. De ahí, una oscura fantasía se internó en su mente, la de dominar a algún hombre, y al igual que los animales que diseccionaba, abrir sus entrañas para ver cómo eran por dentro y poner los órganos en frascos. La sola idea de hacer eso le traía una excitación enorme. Su preferencia sexual se mantuvo en secreto. Con sus padres peleando todo el tiempo, no tenían la confianza de contarles algo tan delicado para esos años. Tenía consejero escolar, pero prefirió guardarse el secreto. Incluso tuvo una aventura con un compañero de su salón, pero pese a que a ambos les gustaban los varones, la naturaleza extraña de Jeffrey le pareció aberrante al otro chico y nunca pudieron intimar. En el verano de 1978, a la edad de 18 años, su padre estaba de viaje de negocios y su madre se había mudado, llevando a su hermano con ella. Dahmer se quedó solo. Ese junio, Jeffrey recogió a un autoestopista llamado Stephen Hicks y se ofreció a beber cerveza con él en la casa de su padre, planeando eventualmente tener sexo con él. Cuando Hicks trató de irse, Dahmer mató a golpes a Hicks con una mancuerna de 10 libras. Lo golpeó en la nuca. Dahmer enterró el cuerpo en el patio trasero. Esa fue la primer víctima que Jeffrey asesinó. Pero incluso después de ese asesinato, que podemos incluir que fue causado por un arranque de ira y no planeado en ningún momento, no despertó el frenesí asesino que suele despertarse en los asesinos. En cambio, su problema con la bebida
no daba marcha atrás. En una ocasión, fue sorprendido por un profesor bebiendo cerca del estacionamiento minutos antes de que las clases terminaran. Cuando el profesor lo enfrentó por la falta de disciplina tan grande que representaba su acto, Jeffrey se excusó mencionando que lo hacía porque en su casa pasaban muchos problemas, y tenía razón. Pero la verdadera razón por la que bebía era por el profundo arrepentimiento que pudiera sentir, por la culpa que tal vez sintiera, y por ahora ser un asesino. Pese a todos los problemas por los que pasaba la familia Dahmer, Jeffrey terminó la escuela secundaria, invitando al baile a una de sus compañeras, todo para aparentar ser alguien común y corriente. Incluso se animó a ir de viaje a Washington, D.C. en una excursión escolar, haciendo uso de sus ya acostumbradas payasadas e imitaciones. Después de terminar la escuela secundaria, por consejo de su padre, Jeffrey ingresó a la universidad para estudiar administración de empresas. Pero su alcoholismo, estando lejos de su padre, lo único que hizo fue intensificarse, y a los pocos meses de iniciar, fue expulsado de la universidad por su ausentismo y el abuso tan grande que tenía con la bebida. Lionel, preocupado por su hijo, fue de sorpresa a la universidad para visitarlo. Cuando entró a su cuarto, descubrió el deplorable estado en el que Jeffrey estaba, completamente ebrio y con varias botellas de licor tiradas por toda la habitación. Fue ahí donde aceptó el fracaso de su hijo, y no tuvo otra opción más que aceptar que estaba completamente justificada su expulsión del centro de estudios. Lionel volvió a casarse. Su nueva esposa, llamada Shari Sheen Dorsan, propuso que tal vez el ejército sería algo bueno para Jeffrey. Lionel estuvo de acuerdo, por lo que propusieron que debía enrolarse a finales de 1978, y así fue. Para 1979 ya estaba realizando su entrenamiento en Fort McClellan, en Anniston, Alabama. Su objetivo era convertirse en policía militar, pero por sus conocimientos sobre anatomía, se decidió que su especialidad sería la medicina. Por esta razón, lo reasignaron al Centro Médico Militar de Fort Houston Brook, en San Antonio, Texas, donde se preparó para prestar primeros auxilios en el campo de batalla. Tal parecía que su padre y su madrastra habían tenido razón. El alcoholismo de Jeffrey se redujo notablemente. No era un soldado prodigio, sino uno de capacidades regulares y tal vez un poco superiores. Su ánimo aumentó, su físico también cambió, siendo el de un hombre fuerte. Ese tiempo en el ejército le sirvió mucho para superar la depresión que le causó el divorcio de sus padres. Pero todos esos fueron beneficios que duraron poco, pues fue despachado a Alemania y después a Bélgica en misiones de servicio como parte de un regimiento de infantería. Durante la temporada que prestó su servicio al ejército, varios soldados se quejaron años después de haber sido abusados sexualmente por Jeffrey, ya fuera por las perversiones que cargaba consigo o como una forma de válvula de escape por todo el estrés. Preston Davis mencionó años después que Jeffrey lo violó dentro de un vehículo blindado cuando estaban realizando prácticas de campo, y Billy Capshaw lo describiría como un psicópata maltratador. No resulta extraño que, siendo una institución militar en la que la testosterona está a tope todo el tiempo y en la que el más débil es el blanco de burlas, humillaciones y bromas por parte de todos los demás, es un claro ejemplo del poco uso de razón cuando la testosterona se apodera del cuerpo de los hombres. Por lo que los abusos son bastante comunes en esos lugares, y además, los abusos sexuales tampoco son extraños. Pero dada la humillación pública que eso representa, siempre se mantienen bajo el agua a toda costa. En marzo de 1981, Jeffrey fue enviado a Fort Jackson en Carolina del Sur para ser interrogado,
siguiendo el Código de Justicia Militar. Después de ser interrogado, se le dio de baja del servicio por el consumo de alcohol y de drogas, aunque se especula que fue culpable de los abusos sexuales, pero el sacar a la luz esa información haría ver débiles a los militares. Una disculpa por interrumpir el episodio. Si tú, que me estás escuchando, tienes algún producto, servicio o algún proyecto que quieres que la gente sepa y quieres que este humilde espacio en Rigor Mortis sea tu medio de comunicación para que todos sepan de lo que tú ofreces, con mucho gusto yo le daría voz a ese producto, servicio o proyecto que tienes en mente. ¿Cómo hacerlo? Todo es muy fácil. Entra al link que te voy a dejar en la descripción del episodio. En ese link tú puedes crear una campaña de publicidad, la cual yo revisaré y me pondré en contacto contigo. La cuota es bastante accesible, por lo que si quieres que la gente se entere de lo que estás haciendo, ese es el canal en el que puedes distribuir esta información. Yo estaré encantado de darle voz a tu servicio, producto o proyecto. Por favor, si estás interesado, entra al link, no te quita nada. Bueno, después de este breve comercial, sigamos con el episodio. Al año siguiente, en 1982, ya fuera del ejército, Jeffrey se mudó a la casa de 2 plantas de su abuela Catherine en West Allis, con quien vivió durante 8 años. Le alquilaba una habitación en la planta alta, y como parte del contrato, le debía colaborar con la limpieza. También podía usar el sótano para distintas labores domésticas. Acogido por su abuela paterna, Jeffrey empezó a acompañarla a la iglesia. Al menos durante 2 años, y con mucho fervor, se dedicó a leer la Biblia y se entregó a la religión para controlar sus fantasías y su compulsión sexual. Parecía haber expulsado al demonio que, según él, llevaba dentro, aunque el remordimiento por el asesinato de Stephen Hicks, su primera víctima, seguía ahí. Pero aunque intentara esconder sus demonios, cuando Jeffrey se encontraba ebrio, estos salían a flote, pues gustaba de practicar el exhibicionismo, algo que de por sí resulta desagradable para la mayoría de las personas, hablando claro, de adultos. Sin embargo, esta práctica la llevaba a cabo justo frente a los niños, lo que resultaba ser bastante peor. Estas prácticas las llevó a cabo varias veces, lo que causaba que estuviera repetidamente bajo un régimen de libertad condicional. Por este tiempo, Jeffrey también robó un maniquí masculino de una gran tienda. Lo que quería era compañía, pero temía llegar a matar otra vez. No sabía nada de cómo acercarse a ligar, no sabía seducir ni establecer relaciones adultas en las que se produjera un romance. Tampoco le interesaba complacer, únicamente deseaba la sumisión de la pareja y que se dejara manipular pasivamente. Esta clase de contacto era el preferido de Dahmer, porque el acto del control le proporcionaba muchísimo placer. Por ello, optó por tratar de satisfacer su necesidad sexual con un maniquí. Además se aseguraba de que no lo abandonaría. Probablemente eso se decía a sí mismo. Entonces ideó un plan para obtenerlo. Una noche permaneció escondido, más allá del horario de cierre, en el comercio donde había visto un maniquí que le gustaba. Alrededor de las 11, cuando todos se habían ido, salió de su escondite y escogió a su amante, vestido para la ocasión con un saco de dormir. Con sigilo, retiró el muñeco de la tienda. Convencido de lo que debía hacer, no pensó que las cámaras de seguridad podrían filmarlo. Pero pese a ello, no lo atraparon. Trasladó el maniquí hasta su casa y lo guardó dentro del armario de su habitación para que su abuela no lo descubriera. Al principio fue algo totalmente excitante. Fingió que era una persona real,
Retiraba al maniquí del armario y lo acostaba. Podía acariciarlo y hacer con él lo que se le antojara. Lo vestía y lo desvestía, desparramando su saliva por su rostro. Se masturbaba. Al fin y al cabo, era un amante perfecto, ya que no estaba vivo. Dahmer no encontró nadie más sumiso y creyó que el maniquí sería suficiente para sentirse acompañado y satisfacer su apetito sexual. Pero el gusto le duró unas pocas semanas. Solo hasta que Catherine descubrió el maniquí desnudo y muy pegajoso en el interior del armario. Quizás asqueada o tal vez asustada, pidió a su nieto que se deshiciera de él. Hacia 1984, Dahmer había conseguido empleo como mezclador de chocolate en la fábrica Ambrosia Chocolate Company, donde ganaba $9 la hora. Tenía que trabajar en el horario nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días por semana, con los sábados libres. Por dentro se sentía frustrado. Si bien la violencia no formaba parte de sus planes, la abstinencia sexual ya era algo insoportable. Algo debía hacer, y después de la visita al doctor, pensó en otro camino para obtener placer sin provocarle la muerte a alguien. Como el profesional le había recetado un somnífero, se le ocurrió que podría ir a algún sauna y usar las píldoras, intentando dormir a los hombres que compartieran con él la sala de baño. Por todos los medios, deseaba cubrir sus necesidades sin llegar al asesinato de nuevo, y continuó adelante, concretando una visita al sauna, donde se daban cita a hombres de su misma orientación sexual. Ahí no faltaría la oportunidad de encontrar compañía. Igualmente, seguía resultando difícil conseguir la erección, mientras sus parejas estaban despiertas, y optó por drogar a las víctimas para luego violarlas. Claro que, después de hacerlo, ninguno de sus amantes quiso saber más de él, por lo que terminaron por echarlo y prohibiendo el acceso cuando se extendió el rumor de sus ataques. Después de ese incidente, inmerso en los delirios que el alcohol le inspiraba, pensó en buscar un cadáver y se dispuso a organizar una nueva aventura. Debía conseguir un cuerpo para descargarse. Tras leer los obituarios de fallecimiento de un joven de 18 años, se le ocurrió visitar la funeraria donde lo estaban velando. Al comprobar lo apuesto que era, planeó ir al cementerio después del entierro. Consiguió una pala y una carretilla que usaban para el cuidado del jardín, pero era pleno invierno y el suelo ya estaba congelado debido a las bajas temperaturas, motivo por el cual le resultó imposible llevar a cabo su proyecto. Frente a una obsesión que gritaba por alcanzar su gratificación y no la obtenía, Jeffrey se comenzó a desesperar. Durante varios años, la convivencia con su abuela le había servido de escudo para apagar el fuego interior que lo quemaba. Pero con el paso del tiempo, ya no encontraba algún freno y sus remordimientos se habían desvanecido. Ahora, con 27 años, había decidido que ninguna otra cosa le importaría a partir de ahora. Nada más que dejarse arrastrar por la tentación incontenible que le llevaría a cometer otros crímenes. Steven Tuomi era un joven de 26 años, originario de Ontonagon, Michigan. Tuomi se había establecido en Milwaukee, donde trabajaba como cocinero y por las noches solía asistir al Club 269, un bar gay donde conoció a Dahmer. Apuesto, delgado y peinado a la moda, tenía el cabello de un dorado rojizo que llamaba la atención. Al verlo, Dahmer sintió un flechazo. Tras invitarle unos tragos, le propuso pasar la noche juntos en el Hotel Ambassador. Steven aceptó. Jeffrey llevaba consigo una botella de ron y los somníferos que usaba cuando conocía a alguien que la traía. Al despertarse por la mañana, observó extrañado que Tuomi estaba tirado de espaldas, con la cabeza colgando del borde de la cama. Presintió lo peor
y volvió a experimentar el mismo horror de años atrás. Al enderezar el cuerpo, comprobó que el joven estaba muerto. Le salía sangre por la boca, tenía algunas costillas rotas y moretones en el pecho. Pronto observó también moretones y rasguños en sus propios brazos. Probablemente se los había hecho Steven en un intento inútil de defenderse. Se sorprendió ante aquella escena porque no recordaba nada. Después de 9 años, otra vez volvía a materializarse la misma pesadilla. Debía deshacerse del cadáver sin dejar huellas y tendría que idear un plan de inmediato. Pagó un día más para su habitación y se fue directo a una tienda para comprar una maleta, la más grande que tuvieran, y la llevó al hotel. Introdujo el cuerpo de Steven en ella, la arrastró hacia la salida y en un taxi se dirigió a la casa de su abuela con el bulto. Mientras ayudaba a colocar el pesado equipaje en el maletero del coche, el taxista le preguntó con curiosidad si llevaba un muerto allá adentro. Cuando Dahmer le contestó que así era, los dos se echaron a reír. Una vez a salvo en el sótano de la casa, Dahmer sacó el cadáver de la maleta. Al manosearlo, se excitó tanto que llegó a masturbarse e inevitablemente tuvo relaciones necrófilas con el cadáver de Steven. Increíblemente, conservó el cadáver durante varios días sin que su abuela lo descubriera, hasta que decidió desmembrarlo como lo había hecho con Hicks. Le cortó la cabeza, los brazos y las piernas, y luego separó la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. Guardó los restos en 3 bolsas para deshacerse de ellos. Solo se quedó con la cabeza, que puso a hervir con un preparado con lejía hasta blanquearla, para poder conservarla. Pero el experimento no salió del todo bien. El cráneo se volvió demasiado frágil y acabó por pulverizarse. Los restos de Steven Tuomi jamás se pudieron recuperar. Hacia 1988, los chicos menores de edad eran la mayor debilidad de Jeffrey. Se sentía seguro con ellos y se manejaba con astucia para que confiaran en él. James Doxator era un muchacho de 14 años que se prostituía para sobrevivir. Sus facciones infantiles fueron las que, sin quererlo, atrajeron a Dahmer. Tenía la piel morena, los ojos profundamente oscuros y el cabello oscuro. Dahmer comprendió enseguida que no representaba una amenaza y que, si se mostraba amigable, lograría obtener de él lo que deseara. Le propuso pagarle $50 para tener sexo oral, y el chico estuvo de acuerdo. Era enero. Dahmer vivía con su abuela. Sabía que tendría que ser extremadamente cauteloso para que no se diera cuenta de que llegaba a casa acompañado. Por lo tanto, decidió que se quedarían en el sótano de la casa para evitar cualquier reclamación de Catherine. Al principio, trató al chico con delicadeza. Planeaba pasar la noche entera con él. Le sirvió una bebida mezclada con pastillas para dormir y, al cabo de 1 hora, el chico parecía haberse desmayado. Ya sin voluntad para poder defenderse, Dahmer lo violó. Un par de horas después, James se despertaría e intentaría escapar, pero Dahmer, furioso, lo terminó estrangulando. A la mañana siguiente de concretar su tercer crimen, Jeffrey desayunó con su abuela como si nada hubiera sucedido. Catherine se fue para asistir a misa, igual que todos los domingos, y él aprovechó su ausencia para deshacerse del cadáver. Cuando regresó al sótano y contempló al chico, se excitó. Entendió que no quería separarse de él y lo mantuvo escondido. Lo retuvo 1 semana, hasta que no tuvo más remedio que deshacerse del cuerpo, porque el olor de la descomposición empezaba a ser insoportable. Usó ácido para separar la carne de los huesos. Después, enterró los restos de desechos y pulverizó los huesos.
Había llegado marzo de ese mismo año. Richard Guerrero, un chico afrodescendiente muy delgado de 22 años, con apenas $3 en los bolsillos, se encontraba en el bar de Phoenix. Jeffrey tenía una especie de radar especial para reconocer a los más vulnerables, y le ofreció la misma cifra que a su víctima anterior para pasar la noche juntos. La oferta le pareció tentadora y Guerrero la aceptó. Esta vez, Jeffrey se arriesgó un poco más, haciéndolo pasar a su habitación mientras su abuela dormía. Nuevamente, Jeffrey le invitó una bebida con somníferos disueltos. Richard quedó inconsciente y fue estrangulado. Fue su cuarta víctima. Por la mañana, Dahmer también bajó a desayunar con su abuela y, cuando ella se marchó, volvió a la habitación para abrazar el cadáver durante unas horas. Después, lo descuartizó y limpió la escena. La desaparición de Guerrero fue denunciada y los periódicos locales publicaron la noticia. Incluso su familia contrató un detective privado, pero la búsqueda no arrojó resultados. Dahmer había entrado a una etapa de experimentación sexual. Si bien su conducta se basaba en repeticiones, con más frecuencia integraba alguna variación en los pasos que daba. Además, era un oportunista y sabía aprovecharse de los imprevistos. En abril de 1988, Ronald Flowers, de 25 años, intentaba poner en marcha su coche que estaba estacionado. El motor no arrancaba por culpa del condensador. Al observar la escena, Dahmer creyó tener la suerte de su lado y le propuso ir en taxi hasta su casa para buscar 2 cables de arranque. Luego regresarían a reparar el automóvil. A Flowers le pareció una buena idea y accedió. Dahmer necesitaba una excusa para poder dormirlo y le invitó a tomar un café en la cocina. Enseguida, el invitado percibió un extraño cambio de actitud en esa insistencia para que la bebiera, pero Dahmer se impuso, logró drogarlo y luego lo violó. Aquella noche, Catherine no podía dormir, e inquieta, comenzó a preocuparse por los ruidos que provenían de la planta baja. Varias veces le preguntó a su nieto con quién estaba, salvándole la vida a Ronald, pues Dahmer se vio obligado a abandonar el plan de asesinarlo y tuvo que arrastrar el cuerpo inconsciente hasta la calle, dejándolo en la acera. Ronald tuvo suerte, a pesar de que terminó ingresado en el Hospital General del Condado sin saber cómo había llegado a urgencias. Durante el verano de 1988, la abuela de Dahmer se sintió molesta con él y le pidió que se fuera. Observaba en él un comportamiento extraño y los malos olores de su habitación la preocupaban. Pero antes de echarlo, lo consultó con su padre. Lionel acudió a la casa para intentar mediar entre los dos. Al revisar el dormitorio de Jeffrey, descubrió unos frascos con sustancias que no pudo identificar y volvió a su memoria al laboratorio de la casa en Bath. Eso fue todo lo que vio, pero fue suficiente para impedir defender a su hijo, que tuvo que dejar la casa. El rechazo de la abuela afectó a Jeffrey. Catherine era la única persona cercana y acababa de distanciarse de él. Obligado por las circunstancias, tuvo que rentar un departamento amueblado cerca de su trabajo. Se llevó consigo el cráneo de Guerrero, pintado, era su única compañía. Esta fue la época en la que Somsak Sintasomphon, el chico de Laos de 13 años, logró escapar de sus garras y sus padres pusieron una denuncia. Nada sería igual desde entonces, porque Dahmer quedó fichado como delincuente sexual, con una terminante prohibición de aproximarse a menores de edad, de ahí en adelante. Sin poder evitar que lo arrestaran, mientras cumplía el turno de trabajo, una semana más tarde fue dejado en libertad con una fianza de $2,500, a la espera del juicio. Fue un golpe duro para la familia, y Catherine, preocupada, le permitió regresar a su casa. Finalmente, en enero de 1989, se celebró el juicio de agresión sexual a Somsak.
Defendido por Gerard Boyle, Dahmer se mostró arrepentido y manifestó el deseo de cambiar de vida. Pese a las muestras de arrepentimiento, el juez William Gardner lo declaró culpable de asalto sexual en segundo grado y por atraer al menor con fines inmorales. La sentencia definitiva se dictaría unos meses más tarde, el 23 de mayo de 1989. Hasta entonces, el acusado permanecería con su abuela. A pesar de estar en la espera de sentencia y con una condena en espera, el ansia de matar de Dahmer no se apaciguó, y en marzo de 1989 salió de nuevo a la calle a la búsqueda de una nueva víctima. La quinta víctima fue Anthony Sears, un joven afroamericano de 26 años que tenía la ilusión de ser modelo. Frecuentaba el bar de moda, La Cage. Aquel sábado de marzo, decidió retirarse temprano porque al día siguiente tenía previsto celebrar la Pascua con su familia, pero la calidez de un recién conocido le hizo cambiar de idea. Ya en casa de Catherine, Jeffrey lo drogó y una vez inconsciente lo estranguló con una correa. Luego practicó necrofilia con el cadáver, al que terminó decapitando. Sears caló hondo en el retorcido corazón de Dahmer. Sintió por él una atracción tan especial que deseó conservar su pene y los testículos en un frasco con acetona, así como su cráneo. A partir de ese crimen, Dahmer no se conformaría con blanquear los cráneos y empezó a fantasear con preservar las cabezas de las víctimas para no olvidar sus rostros. Quería que sus amantes se quedaran junto a él, de la manera más auténtica. Con este objetivo, contactó con un taxidermista para aprender las técnicas de embalsamamiento. En mayo, el tribunal dictó la sentencia. Durante un año, Dahmer debía permanecer por las noches en un correccional, con permiso para trabajar fuera durante el día. Después debería cumplir 5 años en libertad condicional, pero a los 10 meses de estar en la institución pidió clemencia al juez y se animó a solicitar que se le adelantara la libertad bajo juramento. Su demanda fue admitida y se le otorgó el derecho de continuar la sentencia bajo el régimen de libertad vigilada. Lionel no estuvo de acuerdo con esta resolución judicial, pero aún así, el 13 de marzo de 1990, Jeffrey quedó en libertad condicional. Cuando Catherine, su abuela, volvió a entablar la relación con su nieto, se dio cuenta de que su actitud era distinta. Su nieto ahora estaba más perdido que nunca. Dahmer se comportaba como un niño en un cuerpo de un adulto. Tenía graves problemas de madurez y cargaba una gran perversión. A pesar de su condena, su compulsión no cesaba, y decidió independizarse definitivamente de su abuela para poder moverse libremente sin tener que rendir cuentas de lo que hacía. Se reincorporó a la fábrica de chocolate y el 14 de mayo de 1990 se trasladó al 213 del edificio Oxford. El alquiler era de $300, un precio razonable y sobre todo accesible. El apartamento se encontraba en buenas condiciones y dignamente amueblado. A pesar de que estaba situado en un barrio marginal, Dahmer estaba contento. No le molestaba que los drogadictos deambularan por la calle, ni los vagabundos que a veces se desmayaban en las aceras tras una borrachera. Por el contrario, la vigilancia policial en el barrio era escasa, y eso era lo que más le gustaba. En el primer viaje de ascensor, Dahmer conoció a Pamela Bass, una mujer afroamericana con la que mantendría una relación de amigos. La chica era de buenos sentimientos y muy sociable. Pronto se compadeció de la apariencia de Jeffrey, desamparado y solitario, sin imaginar la oscura vida del vecino recién llegado. Recurriendo a comentarios graciosos, Pamela siempre le daba conversación para romper el silencio. Silencio el cual se va a romper la próxima semana con la segunda parte de la historia de Jeffrey Dahmer. Si el episodio te gustó, recuerda compartirlo con quien tú quieras.
Si la plataforma donde lo escuchas te lo permite, por favor califícalo y coméntalo, me interesa mucho saber tu opinión. Sigue el programa en redes sociales, todos los links los vas a encontrar en la descripción del episodio. Por favor, si escuchas o no el episodio en YouTube, por favor suscríbete, esto me ayuda muchísimo para comenzar a monetizar por aquel lado. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos, esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.